Entonces, el jueves pasado vimos un poco de cómo relacionamos la victoria de Cristo con pecadores inmerecedores adorando a Dios y cómo eso muestra la victoria de Cristo a un mundo. En este contexto histórico todavía estamos en Jerusalén, que como nos dice Pedro en Hechos 2, ellos fueron los testigos del juicio del Mesías, y ahora los discípulos de Jesús y la iglesia naciente son los testigos al mundo de que el hombre que ellos crucificaron resucitó, y que por ese hecho el fin de los tiempos ha llegado, el reino de Dios ha sido inaugurado y el nuevo pacto que Dios prometió se está cumpliendo en su pueblo por la llegada del Espíritu Santo y un montón de promesas que ya vimos. Y acá es donde vamos a empezar a ver testigos, los que no estuvieron, creo que ustedes no estuvieron cuando estaba hablando de Hechos 2. Cuando hablamos de la palabra testigos, muchas veces hablamos de testimonio como un acto personal, ¿no? Testimonio. Y cuando Jesús nos llama a ser testigos, es como dar nuestro testimonio personal, como cómo conocí a Jesús, cuál es mi relación personal con Jesús, cómo es que Dios me encontró, como sea que lo pongamos, testimonio lo relacionamos con nuestra experiencia respecto a quién es Dios y cómo Dios nos encontró, cómo conocimos a Jesús, cómo tenemos una relación con Dios. Fue que alguien me compartió el evangelio, que encontré un tratado en un bus, que vi un programa de televisión, vi un debate en internet, sea lo que sea. Dios nos llama de muchas maneras y a eso lo llamamos testimonio. Entonces, cuando decimos en Hechos que Jesús llama a sus discípulos, incluidos nosotros ahí, a ser testigos hasta el fin de la tierra, decimos eso es testigo. Un testigo es alguien que da un testimonio de que Dios cambia, transforma vidas en Jesús, que podemos seguir a Jesús y tener una vida transformada, una vida con propósito. Cientos y miles de definiciones de lo que un testigo y un testimonio son hoy en día. Mi testimonio personal. Y vemos de alguna forma, basado en hechos, el testimonio como un arma evangelística. Y llamo arma porque acá estamos hablando en términos de conquista. Ya les mostré que el evangelio es algo agresivo y conquistador, entonces todo lo que nosotros usamos para que el reino de la oscuridad sea invadido por el reino de la luz, eso es un arma. El paradigma en la Biblia, sin embargo, es totalmente opuesto. Cuando hablamos de testigos, siempre hablamos en un ambiente de corte legal. Y yo desglosé el sermón de Pedro en Hechos 2, poniéndolo como eso, como una defensa ante una corte, de cómo podemos verificar verídica e históricamente que Jesús es el Mesías, basado en hechos históricos fundamentados en las escrituras. Un testimonio lo da un testigo en una corte para defender o atacar, ser un prosecutor en un caso. Y ese es el paradigma que vamos a tener a lo largo de todo el libro de Hechos. Si ustedes empiezan a analizar el libro de Hechos, Pedro va a estar en cortes, Pedro y Juan van a estar en cortes, los 120 están ante una corte. La misma corte de testigos que dijeron crucifíquenlo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es la que Pedro les predica el primer sermón. Ahora pasamos al templo y a la gente del templo. Estamos hablando de la gente religiosa, los líderes religiosos. Primero el pueblo, ahora vamos a los líderes religiosos. Y vamos a ser testigos.
Y por eso cuando vemos a lo largo del libro de Hechos, los apóstoles no andan solos. Los apóstoles andan en pares o en tríos, siempre hay alguien que los acompaña. Vamos a ver a Pablo con Bernabé y con Marcos, van a haber peleas al respecto de eso, pero siempre dos o tres. ¿Por qué? Porque el paradigma de judíos que han sido criados en la ley es claro. Nos vamos a Deuteronomio 17. Acá está hablando de la pena de muerte. La pena de muerte por las personas que incumplen la ley. Del 1 al 5 nos dice lo que va a suceder. Y el versículo 6 nos hace una aclaración. ¿Sí? Acá nos dice... si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te hace, encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al sol, a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa, y si es verdad y si es cierto que el hecho está en abominación, de esta abominación ha sido cometido en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esa mala acción y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que mueran. Entonces, violar el pacto trae muerte después de una investigación, pero no solo eso. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o de 3 testigos. Jamás se dará muerte a alguien por la declaración de un solo testigo. ¿Por qué? Porque una persona que odia a otra persona y la quiere ver morir puede mentir. Y los testigos tienen que ser los primeros en tirar la primera piedra porque ellos, en este caso podemos decir, son prosecutores. Están diciéndole a la congregación, a la comunidad del pacto, tenemos pruebas porque hemos investigado y no solo yo, sino más personas pueden dar evidencia de que este hombre o esta mujer está violando el pacto que tenemos con Dios. Y la violación del pacto es divorcio y el divorcio es muerte. Eso es ser un testigo. Un testigo es decir, nosotros podemos, después de una investigación minuciosa, podemos dar un testimonio verídico ante esta corte, en este caso la corte pactal, la corte de la comunidad del pacto, que esta persona está violando el pacto. Y el paradigma se repite en Deuteronomio 19. Nos dice, versículo 15, bueno, vamos desde el 14. No moverás los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados en la herencia que recibirás de la tierra, en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y por eso cuando vamos a la disciplina eclesial, la llamada disciplina eclesial, dice donde 2 o 3 testigos están, ahí estoy yo. Porque dicen ustedes están juzgando a esta persona con mi autoridad como testigos que han hecho una investigación de que esta persona no es parte del pueblo de Dios y debe ser excomulgada. Eso no tiene nada que ver con que 2 o 3 personas es una iglesia, porque si estamos hablando de testigos tenemos que ir al Antiguo Testamento y buscar la respuesta ahí, el paradigma ahí y entenderlo ahora a la luz de Jesús como Él. En este caso el juez de su propio pueblo. Él es el último juez y nos ha llamado a juzgar con juicio justo. Esos son los apóstoles a lo largo del libro de Hechos. Este pequeño intermedio que nos da la introducción a lo que va a pasar, no solo con esta audiencia dentro del templo, sino después con el Sanedrín y los líderes más poderosos, es otra corte. Ya vimos que la corte que ordenó la crucifixión del Mesías se le ha dado testimonio, y podemos decir acá un testimonio prosecutor, no solo de 2 o 3 testigos, porque cuando vamos a Hechos 2 tenemos 120 testigos, o sea, un montón de testigos, aunque ya dijimos hay 500 que pueden testificar a que la resurrección sucedió. En el libro de Hechos tenemos 120. Esos son testigos legales que dicen la resurrección es un hecho.
real histórico y bíblico escatológico. Ambas cosas al mismo tiempo. Es un hecho real histórico y bíblico escatológico por el cual podemos afirmar que Jesús es el Mesías. Es el Mesías, Él es el Mesías prometido. Y si queremos ser parte del reino de Dios, con el Mesías que reina ese reino, tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos, los judíos, que acaban hace 40, 50 días de matar al Mesías y decir, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso no es una declaración pequeña. Ellos están diciendo, si hay maldición por la muerte de este hombre, no nos importa un carajo. Luego se arrepienten, algunos, 3.000 personas más los que se añaden cada día se arrepienten. ¿Por qué? Porque se ha dado un caso legal para la resurrección. Hay 120 testigos que pueden decir sí, amén a la resurrección como un hecho histórico, bíblico, escatológico, y ahora el pueblo de Dios tiene que responder o afirmativo o negativamente. Y como estamos en el contexto de Jerusalén, tenemos una transición, y vamos a ver que el libro de Hechos es una transición de lo que es el fin de la era del antiguo pacto y la llegada de la era del nuevo pacto, la era de la iglesia, el fin de los tiempos, la última generación, la última era de la humanidad. Estamos todavía en Jerusalén. Este hombre ahora puede entrar a adorar a Dios, pero eso no va sin ser notado. Dice, estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, dos testigos, siempre de a dos o más, todo el pueblo lleno de asombro, y recordemos, cuando estamos diciendo todo el pueblo, estamos diciendo todo el pueblo dentro del templo. En el templo no hay la mayoría de personas. El templo tiene un impuesto para entrar, el templo es un lugar de adoración en el que la mayoría de personas no van sino para ceremonias importantes, lo que es el Festival de las Luces, o como lo conocemos Hanukkah, lo que es la Pascua, lo que es Pentecostés y ceremonias importantes para los judíos. Mucha gente viene de afuera, incluso de otras partes del imperio, a Jerusalén, pero los que vienen en Jerusalén son pocos, y los que tienen acceso al templo son las clases altas y las clases religiosas. Nadie más. Y algunos gentiles, prosélitos, también de dinero, pero que no pueden adorar a Dios como los judíos, ¿no? Tienen una corte para ellos, y en esa corte es en la que ponen todas las cosas para vender, porque los gentiles son inferiores, e incluso si adoran a Dios no pueden siquiera tener un espacio de oración y de adoración a Dios, tienen que hacerlo en medio del mercado. La gente se asombra, dicen, ok, conocemos a este hombre, wow, ahora camina, eso es increíble. Y la respuesta de Pedro es, listo, estamos ahora en una nueva corte. Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así? No interactúan con ellos, pero sí se maravillan y les echan el ojo, los están mirando y les echan el reojo para ver qué más van a hacer, ¿no? Porque, como vimos, la memoria de la gente va con el poder, y la memoria de mucha gente va con el poder. Dejó de haber poder por meses o por un mes y medio o por lo que sea de tiempo que haya pasado desde que Jesús hizo su último milagro, porque no se nos dice en ningún lado que después de la resurrección hizo milagros. La resurrección ya es como el milagro último que certifica que Jesús es el Mesías. No hizo ninguna otra obra pública. Tenemos el testimonio de Juan 21 y que alimentó a los discípulos, pero más allá de eso no tenemos ningún testimonio verídico, ni siquiera ninguno falso ni ninguno verídico que Jesús hizo algo después de su resurrección, como milagros que llamaran la atención de la gente. Entonces había un tiempo en el que los milagros cesan, los milagros vuelven, y la respuesta de Pedro es, esta gente cree que nosotros somos como un nuevo Jesús. ¿Por qué? Porque nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiésemos hecho andar. Le hubiéramos hecho andar. Esto no es ni Pedro
ni Juan, sino Jesús. Y ellos les dicen, miren a Jesús, como el autor de Hebreos, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso mismo dicen ellos. Esto no es acerca de Pedro ni de Juan. El show no es de hombres que están buscando ser los nuevos Jesús, los nuevos Mesías, hacer una nueva secta judía célebre, como lo fue los seguidores de Jesús por un tiempo. Son personas que entienden su llamado de ser testigos, y ahora que este hombre puede orar a Dios, lo que ellos quieren es que la gente responda en arrepentimiento, glorificando a Dios. Y siempre vamos a ver a Jesús defendido, o en la mayoría de casos defendido, porque la gente es la que está en la silla del juez diciendo, ¿será que este no es? Y ellos van a dar una defensa. A veces van a ser prosecutores y van a juzgar al pueblo por su desobediencia, por su rebeldía, por negar el testimonio real de Jesús que ahora vive en su pueblo. A tal punto que cuando lleguemos a Pablo va a decir, ¿por qué me persigues si estás persiguiendo a la iglesia, no a Jesús en particular? Tus testigos en la tierra son representantes vivos de Jesús. Lo que los discípulos hacen, lo que los discípulos predican es el testimonio al mundo legal y real de que Jesús es el Mesías. Que en el contexto de Jerusalén es mucho más claro, ¿no? Toda esta gente es judía, toda esta gente ha esperado al Mesías, toda esta gente fue testiga de los milagros de Jesús, de la persecución, del juicio con Pilatos. No todos del juicio secreto con Anás y Caifás, pero sí el de Pilatos. Votaron por su muerte, se burlaron en su crucifixión, se fueron, se desaparecieron de la historia, volvieron para Pentecostés y llegó el Espíritu Santo y llegó toda esta nueva gloria, porque el rey ya está exaltado y en el trono. Pedro les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron. Y esto es todo el tema de la exaltación de Cristo. La glorificación es este estado de gloria que Jesús tiene al cumplir su misión, no solo en la resurrección, sino la resurrección y la exaltación o coronación, como queramos ponerlo. Esa gloria en particular del Mesías resucitado y exaltado, la que Jesús ora, dame la gloria que era mía antes de todo esto, antes de la encarnación. Ha llegado mi misión, voy a recuperar la gloria que tenía antes. Entonces tenemos a Dios como el que glorifica a Jesús. Él es el que lo resucita, Él es el que lo exalta, Él es el que lo pone en el trono. Eso es todo Romanos 1. Si nos vamos un momento a Romanos 1. Dice, es el mensaje, o sea, el Evangelio es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la glorificación es la declaración de Jesús como Hijo de Dios, es decir, como el Rey davídico eterno. Por eso acá dice descendencia de David según la carne, porque no está haciendo énfasis solo en su humanidad. Hubiera hablado de María, nacido de mujer, cosa que va a hablar en otros pasajes. Nacido bajo la ley, nacido de mujer. Acá nos está diciendo David, hijo de Dios, títulos que nos hacen referencia al pacto de Dios con David, según de Samuel 7. Lo que sucede por la resurrección es que Jesús es declarado el Rey davídico eterno. Entonces tenemos una coronación o exaltación y la resurrección certificando que las promesas de Dios a David se cumplen en Jesús como el descendiente de David, el descendiente último y verdadero. Entonces esto es lo que están diciendo acá.
¿Cuál es nuestra defensa o nuestro ataque legal contra esta comunidad que van al templo a orar a Dios, aunque muchos de ellos ya saben que el velo está rasgado en dos? Los discípulos no tienen absolutamente idea de eso todavía. Uno no puede entrar al templo, al lugar santísimo, en el lugar santo, siendo un judío normal. Solo el sacerdocio puede hacer eso. Pero nosotros sabemos por el testimonio postrero de los apóstoles en los evangelios que eso sucedió. ¿Cómo sabemos que eso sucedió? Porque algunos sacerdotes vinieron a la fe y le contaron eso a los apóstoles, y los apóstoles tienen conocimiento de eso. Y luego ellos incluyen ese testimonio en los evangelios. No es que los apóstoles todo lo tienen por conocimiento sobrenatural. Dios utiliza medios providenciales muchas veces y medios naturales, no siempre sobrenaturales, para revelarse. Lo vamos a ver que sacerdotes llegan a la fe. Entonces algunas veces les preguntan, ay, ¿cómo saben que el velo estaba rasgado en dos? Porque los sacerdotes le contaron. ¿Quién más? Absolutamente nadie más, porque nadie más puede entrar por ahí. El punto es que Dios va a testificar de nuevo que Jesús es el Mesías a su pueblo. La corte de los líderes estamos acá. Antes estábamos con el pueblo de a pie, el pueblo común, las masas. Ahora vamos con un nivel un poco más alto. Todavía no llegamos a la corte del Sanedrín. Un poquito más después va a estar eso, un poco después, pero sí podemos decir claramente que acá están defendiendo a Jesús como el Mesías. ¿Cómo? Tenemos el testigo número uno, es que sabemos que Dios lo ha glorificado. ¿Por qué? Porque nosotros, somos testigos visuales de su resurrección y exaltación. Porque acá estamos hablando de Pedro y Juan. Ellos vieron a Jesús resucitado, ellos vieron a Jesús subiendo en las nubes. Pero dos también son testigos bíblicos de que esto no solo es un hecho histórico, sino que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y por eso apelan a Dios. Él glorificó a su siervo Jesús, al que ustedes se entregaron. Otra vez estamos lidiando con las personas que anteriormente condenaron esos Hechos 2, en este caso entregaron. Estos son los que planearon, estos son los que cranearon, estos son los que hicieron el esfuerzo y planearon por mucho, mucho tiempo cómo coger a Jesús, sin que las multitudes, que son las anteriores, que ya se les ha predicado el evangelio y algunos se han arrepentido, se alborotaran y los mataran a ellos en vez de a Jesús. Entonces hay dos cosas de las que ellos son culpables. Pedro nos dice, uno, de entregarlo. Y yo hice todo el tema de la responsabilidad humana y el plan determinado por Dios de entregar a su hijo, porque el que lo entrega en últimas es Dios. Él lo entrega como cordero para ser degollado. Pero el pueblo tiene una responsabilidad, y ya hice toda una serie en eso. Dios es soberano, el hombre es responsable de algo compatible en esos dos términos. Yo no puedo echarle la culpa a Dios de lo que yo hago, pero Dios utiliza todos los medios soberanamente para cumplir sus propósitos. Uno, de entregarlo, y dos, de repudiarlo. Anteriormente estaban los que lo condenaron. Esa gente gritó, su sangre sea con nosotros y con nuestros hijos, crucifíquenlo. Sí, movidos por esta gente, movidos por los líderes religiosos, movidos por las élites, ya sea que les hayan dado promesas, dinero, no tenemos ni idea, o peor aún, ¿no?, la excomulgación, porque no hay nada más grave para un judío que no poder entrar a la sinagoga, que no poder entrar al templo nunca, que no poder adorar a Dios y ser rechazado del pueblo. Ser considerado como un leproso, eso es horrible para un judío, especialmente en esta época. Pero entonces ellos son culpables de entregarle. Por eso vemos que acá esto es una corte. Sí,
El llamado es arrepentirse, definitivamente, pero la gente es culpable de algo. Capítulo 2 de crucificarlo, esta gente de entregarlo. Y lo hicieron por todos los medios posibles. Leemos los evangelios, se unieron los fariseos con los herodianos, enemigos de toda la vida, los fariseos con los saduceos, se aprovecharon de Judas, mejor dicho, todo lo que pudieron. Y no solo eso, sino que sabiendo que este era inocente, aún así lo repudiaron. ¿Por qué? Porque, recuerden, Jesús tiene un juicio ilícito e ilegal bastante temprano en la mañana con Caifás y con Anás, con ambos. Anás siendo el sumo sacerdote a los ojos del pueblo, Caifás siendo el sumo sacerdote declarado por los romanos. Y luego lo llevan a Pilato, solo los líderes religiosos. Y lo ponen contra él y Pilato les dice, yo no hallo nada malo con este hombre. Luego es que Pilato, frente a la corte del pueblo judío en Jerusalén, les dice, voten que quieren. Pero esta gente es la que conocía la inocencia de Jesús, de la mano de Pilato. Y repudiarlo es decirle claramente a Pilato, mira, a nosotros nos importa que este es inocente. Si usted no lo mata, nosotros acá le hacemos el alboroto de la vida y a usted le quitan el puesto. Porque eso era parte también de la providencia divina. Pilato no podía tener un problema más con los judíos o le iban a quitar el puesto. Y como toda persona en un puesto de poder, uno ama más el poder que lo que sea correcto o incorrecto. El mundo político siempre ha sido así y siempre va a ser así. Al menos gobernado por gente no regenerada. Es las conveniencias, es como me hago yo favores, como yo me pongo en mejor estado, como yo logro más. Y lo que menos quiero es que me quiten el puesto, porque si me quitan el puesto, entonces ya se me acabaron todas las oportunidades. Y no solo eso, sino que hasta me matan, porque los romanos no son de ser pasivos y comprensivos. Entonces Jesús es declarado justo por no solo Pilato, sino por Dios mismo, ¿no? Dios es el que lo ha glorificado, lo que muestra que él siempre fue justificado ante los ojos de Dios. Pilato lo quiere dejar en libertad y ustedes de nuevo lo repudiaron. Esta palabra se repite acá. Ese es el cargo principal de las élites religiosas, de repudiarlo, no de aceptarlo como lo va a hacer, como es el llamado al evangelio, sino de todo lo contrario. Entendiendo la verdad, lo repudiaron. Y ahí es donde tenemos que, por lo menos, no digo tengamos empatía, pero sí entendamos a los líderes religiosos. Nadie nunca esperaba que en el medio de la historia el Mesías iba a venir, no iba a conquistar a ningún pueblo, a ninguna nación, iba a cumplir la ley, morir por su pueblo, resucitar en medio de la historia antes de que llegara el día de la resurrección final y traer el fin en medio de la historia e inaugurar el reino de Dios de una forma parcial, mientras heredan las naciones y el mundo entero por un pueblo fiel de una nueva creación, un nuevo pacto, una nueva humanidad. Ningún judío lo esperaba así. Por eso el pecado grande de los líderes religiosos es la apostasía. Ellos no entienden, pero cuando entienden repudian o rechazan al Mesías. Porque ya no les importa quién es el Mesías, ya no les importa servir a Dios, les importa es tener el reino para ellos. Y esa es toda la parábola de los obreros malvados. Si matamos al hijo, la viña es nuestra, el reino es nuestro, el pueblo es nuestro, nosotros ahora mandamos, gobernamos, no nos importa Dios, no nos importa su hijo, no nos importa su mensaje, nos importa es el poder, el reino es nuestro. Ese es el gran pecado de los líderes religiosos. Es más, su apostasía es lo que los lleva a ser juzgados finalmente por Dios cuando el Hijo del Hombre viene en gloria en el 70 después de Cristo y destruye Jerusalén. Pero no hablaremos de eso todavía. Ustedes repudiaron al santo y justo, dos calificativos de lo que
es Jesús, el santo y justo, particular, artículo definido, y pidieron que se les concediera un asesino. Dijeron, preferimos a Barrabás, que muchos testimonios dicen que también se llamaba Jesús. ¿Cuál Mesías escogen? ¿Jesús el Nazareno o Jesús Barrabás el asesino? Pidieron un asesino y mataron al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y acá está el punto de quiebre. Juan y Pedro, nosotros, somos testigos de que al que ustedes creyeron haber terminado, al repudiarlo y al cambiarlo por un asesino para poder matarlo, el mismo Dios que lo ha glorificado es el que lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Acá no están dando un testimonio personal. Miren, acá no es, y aunque vimos a Jesús, lo que importa es mi relación con Jesús, nada de eso. Esto es una corte, y una corte de personas de hechos que nosotros sabemos por los evangelios. Ellos saben, 1, el velo está rasgado. 2, los soldados romanos ya les hablaron a los líderes religiosos respecto a lo que ellos habían visto con sus propios ojos. Ellos saben que Jesús resucitó de los muertos. Ellos tienen ese conocimiento. ¿Cuál fue la respuesta a ellos? Sobornarlos. Sobornar a los soldados romanos, inventar una mentira, pero no pueden pararlo. No pueden pararlo porque Jesús es victorioso y Jesús vino a conquistar el reino de la oscuridad, incluso si es el pueblo que él alguna vez llamó suyo, la esposa que él alguna vez llamó suya. Ese mundo de la oscuridad que Juan describe claramente, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron en vez de recibirlo? Repudiarlo. Él vino a la oscuridad siendo la luz del mundo. Y aunque eso tiene una dimensión mundial del reino de la oscuridad, como todos los seres humanos en rebeldía, especialmente en el ministerio de Jesús, ese es el mundo judío. Entonces, esto es una corte donde Jesús está siendo justificado porque es glorificado. Tenemos la resurrección como un hecho histórico bíblico de la exaltación, que muestran que Él es santo y justo, que Él nunca pecó, que Él no es lo que ellos lo vendieron, ¿no? De samaritano y demoníaco, sino todo lo opuesto. Dios lo ha resucitado. Eso es un hecho legal del que somos testigos. Y estamos aquí para decirles que en su nombre, bajo su autoridad, por fe, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Y acá es donde está toda la justificación. Ustedes se asombran de esto. Nosotros les decimos que es por la resurrección de los muertos, porque Jesús es el Rey glorificado, que ustedes repudiaron, pero que Dios ha justificado en el sentido de, bueno, usemos la palabra ha vindicado, porque justificado lo relacionamos mucho con nuestra justificación. Dios lo declaró justo. Dios ha mostrado ante ellos que su repudio es injustificado. Y hay 2 o 3 testigos de eso. Hay 120, sí. Hay 3000 y pico, sí. Hay 500 que son testigos visuales de la resurrección, sí. En este momento, 2 o 3 testigos, todo lo que necesita para hacerse un caso. Esto es un caso legal en el que dicen, esto es verdad y ustedes lo saben. Por eso nosotros podemos ser testigos de eso. Y ahora les decimos que es Jesús y la fe de este hombre, que es lo que lo trajo a orar a Dios, ¿no? La fe de este hombre en Jesús, en el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre. Esto no es acerca de Pedro ni de Juan. Todo siempre apunta a Jesús.
Por eso cuando hablamos de que Pedro dice en el nombre de Jesús, esto no es una fórmula mágica para curar personas. Es más, vamos a ver que a veces con toda autoridad, sin siquiera citar el nombre de Jesús, van a poder hacer milagros. Pero en este caso en específico, estamos en un periodo donde Jesús está intentando ser manipulado por los líderes religiosos en el templo. De falso profeta, de samaritano, de falso mesías. Aparte de todo, hay un testimonio de ellos como falsos testigos y vamos a ver que ellos tristemente van a ser caracterizados por ser falsos testigos de que los discípulos se robaron el cuerpo. Ese es el chisme que está entre ellos, nosotros lo sabemos. Entonces acá de trasfondo hay mucho. Porque esta gente está feliz de que Jesús haya muerto. El pueblo, pues, hay tantos mesías, la mayoría de mesías los matan, entonces para el pueblo no es algo como muy significativo que un mesías que haya hecho más que los demás se muera. Y aparte de todo, esta gente ya esparció el chisme, pero estos son los originadores del chisme y estos son los que saben la verdad y tienen muchas evidencias que ellos saben y que ellos conocen de que esto es verdad. Entonces estos testigos están acá para decirles, ustedes saben lo que es verdad, nosotros podemos testificar legalmente ante Dios, que es principalmente el juez último por el que testigos empoderados pueden representar a Jesús en la tierra, empoderados por el Espíritu Santo. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Lo que nos lleva a Jesús en la tierra. Lo que ellos están haciendo acá, en este periodo fundacional de la iglesia naciente, es mostrar que podemos certificar que Jesús resucitó, no solo por testigos oculares de estos hechos, lo que es verdad. Y mucha de esta gente, por oído o por chisme o por lo que sea, se ha enterado de una u otra cosa, sino porque la misma sanación perfecta o la misma sanidad perfecta que Jesús hizo toda su vida, todo su ministerio mientras estaba en la tierra antes de ascender, antes de resucitar, es la misma que ven ante sus ojos. Lo que nos recuerda una y otra vez de que Jesús les decía, si no quieren creerme por lo que digo, crean por lo que hago. Podemos ver que la fe en el nombre de Jesús, la fe que viene por medio de Jesús, es el mismo Jesús actuando en esta tierra, es el mismo Jesús reversando la maldición, trayendo pecadores del reino de la oscuridad al reino de la luz y buscando que pecadores arrepentidos adoren en espíritu y en verdad. Así como la mujer samaritana, así como este paralítico, ya no es solo y nunca fue solo el hecho de curar, pero aquí ya el Rey resucitado trae a este paralítico no solo a que se cure y que salte, sino que como resultado de la salvación y de la sanidad que es le dado, adore a Dios. Y esto es un tercer testigo. Este hombre es un tercer testigo porque Jesús lo ha curado y él puede testificar que Jesús ha resucitado, porque estos hombres dicen, nosotros no hicimos nada, esto es Jesús. Esto no es absolutamente nada que nosotros hayamos hecho, sino Jesús actuando por fe y la fe en su nombre para traer sanidad a esta persona. Y es algo que ustedes no pueden negar y es algo que no pudieron negar mientras Jesús estaba. Ellos nunca pudieron negar sus milagros, ellos nunca pudieron negar su poder. ¿Cuál fue su ruta de salida? Pues decir que estaba endemoniado, que él era el diablo, que lo hacía por el poder del diablo. Pero acá de nuevo está el mismo espíritu que habitó a Jesús, obrando bajo la autoridad de Jesús por fe para traer sanidad a este hombre y que toda esta corte vea que Jesús es el Mesías. El Mesías prometido, ahora resucitado y glorificado, que reina, ahora en el presente. Y podemos verlo en este momento histórico porque este hombre
ahora camina perfectamente. No es una sanidad parcial, no es que simplemente lo estén cargando uno en un hombro y el otro en el hombro y parezca que camina, sino porque Dios le ha dado un nuevo testigo a estos hombres para que vean y entiendan quién es Jesús, su identidad como Mesías y lo que significa que Él haya resucitado a los muertos y haya sido glorificado. Este es el evangelio que se predica a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ser testigo es más que simplemente dar un testimonio personal, es dar un testimonio legal. Y al igual que con la audiencia anterior les dice, y ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo debía padecer. Y este va a ser a lo largo del libro de Hechos el mensaje a los judíos. Pablo va a ir de sinagoga en sinagoga mostrándoles lo que había sido anunciado de antemano, y esto es el testimonio de la escritura por medio de todos los profetas, por boca de todos los profetas. Entonces ya vemos el argumento histórico, tenemos testigos oculares tanto de la resurrección como del milagro que acaba de suceder, y que estas personas atribuyen al Jesús resucitado y glorificado. ¿Cuál es el segundo, podemos decir ya el cuarto testigo de todo esto? La palabra misma de Dios, los profetas. Y esto puede ser una referencia tanto a como todo el Antiguo Testamento o a todos los libros históricos y proféticos como los conocemos. Recordemos que los judíos dividen sus libros en 22. El libro de los 12, o sea, los 12 profetas menores lo incluyen en un solo libro, y a los libros históricos los llaman profetas anteriores, y a los profetas, como nosotros los llaman profetas posteriores. Ellos no los llaman libros históricos, los llaman profetas anteriores y profetas posteriores. Pero todo esto es también bíblico. Entonces estamos en la cuarta y, como les dije, es un hecho histórico, pero también es un hecho bíblico. Ustedes deben entender que el Mesías debía padecer. ¿Por qué? Porque en la mente del judío está el Cristo victorioso, que es verdad, el Cristo victorioso lo tenemos, Él ha resucitado. Y la historia de la iglesia y la historia de la humanidad desde la resurrección es la historia de la victoria del Cristo. Eso es completamente cierto. Tenemos el Cristo victorioso. Y toda la glorificación y toda la gran victoria que logró fue por su obediencia y sufrimiento. Por eso decimos de la cruz al trono, de la cruz a la corona, o de la cruz a la gloria, como queramos ponerlo. Pero hay sufrimiento antes de poder tener la victoria última. Por eso en Apocalipsis el cordero degollado es el león de Judá. Para poder lograr el divorcio con el antiguo pacto y el matrimonio con el nuevo pacto, el Mesías tuvo que sufrir y cumplir todo lo que había sido dicho por él en los profetas, cumplir la ley en obediencia activa y pasiva. Cumplimiento. Por eso no decimos Jesús vino a abolir la ley, sino a cumplirla. El cumplimiento trae cambios, porque lo que cumplido está cumplido es, si yo cumplo todos los logros de un trabajo, de un curso, pues no los tengo que volver a hacer, ¿no? Ese es todo el tema de cumplimiento. Abolerlos es arrugar el papel del examen, tirarlo a la basura. Cumplirlo es diferente.
Y acá es muy interesante porque Pedro en sus primeros discursos siempre habla de ignorancia. Ignorancia en un sentido, por eso les digo, hay que entender que esto no es algo que ningún judío esperaba. Que ningún judío esperaba, ni los élites religiosas, ni los esenios, ni los saduceos, ni los fariseos, que son la gente del pueblo, ni la gente del pueblo común y corriente, judíos que leían o que iban a la sinagoga todos los sábados, nadie esperaba eso. Entonces siempre hay un grado de ignorancia. El gran punto de quiebre cuando lleguemos a Hechos 7 ya no hay ignorancia, nos rebelamos, empezamos a matar a los cristianos. Y empieza la gran persecución y la gran tribulación. Pero en este momento todavía hay ignorancia y por eso ellos predican. Ahora les tenemos que explicar, porque ustedes no entienden, que la Biblia misma, el Antiguo Testamento, los profetas dan testimonio de que para que el Cristo tenga su victoria primero tiene que padecer. Y eso es lo que tienen que probar, ¿no? Finalmente ese es el caso legal. Porque ellos entendían un Cristo victorioso, un Mesías victorioso como el que mata a los romanos, el que mata a los pueblos que no les gustan y el que les da premios a ellos. Ahora tienen que entender que es el Mesías que padeció y así logró su victoria. Es decir, el Cristo victorioso es el Cristo que padece, el Cristo sufriente, que luego es glorificado, es vindicado, es justificado y luego es glorificado. Mismo llamado. Acá dice, por lo tanto, o por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Este es el mismo llamado que tenemos en el capítulo 2. Tanto el pueblo como ahora la gente del templo, la gente de las élites, tienen que hacer lo mismo. Y ya hablamos de arrepentimiento, de lo que arrepentimiento significa, pero brevemente es dar un giro en 180 grados, ¿no? Es voy en una dirección, iba en una dirección y ahora volteo. No es solo un hecho mental, no es solo un cambio de mente, aunque implica un cambio de mente. El arrepentimiento es cambiar mi camino. Es entender que voy por el camino incorrecto y coger el camino correcto. Es decir, soy del reino de la oscuridad y ahora voy al reino de la luz. En este caso estamos diciendo, somos los asesinos del Mesías y ahora tenemos que entender que Él es el Mesías, que nuestro repudio no era justificado, que lo que predicó Juan el Bautista era cierto, que debíamos arrepentirnos si queríamos participar en el reino de Dios, que lo que predicó Jesús fue verdad, que hay un testimonio real de esto y la respuesta puede ser solo una: arrepiéntanse y crean. Acá dicen conviértanse, ya expliqué que arrepentimiento y creer es un concepto que teológicamente llamamos conversión. Ese es un punto en la historia que es la respuesta al llamado de Dios. No es lo que es toda la redención, arrepentimiento y conversión no incluyen toda la obra justificadora, propiciatoria, la regeneración. Salvación es mucho más que arrepentirse y convertirse. Por eso decimos que conversión es el único lugar en el que nosotros participamos. Es el único lugar en el que nosotros tenemos una acción activa. Arrepentir y creerse. Esa es la única respuesta al mensaje del Cristo victorioso. Él ha resucitado, Él ha sido glorificado. Hay testigos vivos de esto, Pedro y Juan. Hay un milagro y un nuevo testigo que es este hombre cojo, paralítico que ahora camina. Está la palabra misma de Dios como un testigo fiel, eterno. El Espíritu Santo en Pedro y en Pablo, en Pedro y en Juan, es otro testigo vivo. Lo que hay es una evidencia increíblemente grande, masiva. Y esta vez ya no preguntan. En Hechos 2, el pueblo, asustado por ver esta realidad, pregunta: ¿qué debemos hacer? Acá Pedro a esta gente que conoce la Biblia, que conoce el Antiguo Testamento, les envía ya lo que tienen que hacer. El mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje de Jesús, ahora les predicamos. Si ustedes quieren que sus pecados, incluyendo su repudio del Mesías, su plan para entregarlo
sus transgresiones contra el Dios Santo sean perdonadas, sean borradas, y que los tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, arrepiéntanse y crean. Acá dice conviértanse, pero acá en el griego dice epistrepsate, que es lo mismo que creer. El verbo es episteo, pistis es fe, creencia, fidelidad. Puede traducirse de diferentes formas, pero siempre lo relacionamos con el tema de fe y creer, y pues acá lo vemos, ¿no? Fe es lo mismo. Van a venir días de venganza, eso lo sabemos por Lucas, él es el que usa ese término sobre Jerusalén. Jesús prometió eso. Jesús es el rey ahora triunfante, victorioso. No solo el pueblo tiene que arrepentirse, sino las élites y eventualmente los líderes. Y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca del cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Todo esto es testigo de la Biblia. Van a venir días de alivio de la presencia del Señor cuando Él envía su Cristo, el Cristo designado de antemano, el tema mismo de el Cristo preconocido por Dios, declarado por Dios antes de que todo esto sucediera. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Esto lo sabemos porque Moisés le dice: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo, y entre sus hermanos a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Entonces acá tenemos dos promesas. Hay alivio y hay juicio. Hay alivio por fe en el Mesías, hay juicio por no prestar atención al Mesías. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Es decir, Jesús tiene personas en este pueblo, tiene personas en estos líderes, y por la resurrección podemos decir que las promesas de Dios a Abraham: en tu simiente, esto Pablo ya ha hecho el argumento, serán benditas todas las naciones de la tierra, aplica a todos los que por fe creen en el Mesías y se unen a él, en este momento hablando de su pueblo. Él viene a traer alivio, él viene a traer salvación, pero no podemos negar la promesa de juicio. Y hay que entender que esto es Jerusalén, y Jerusalén tiene un destino contado. Jesús lo dijo: todas estas cosas pasarán antes de que una generación pase. Esta generación va a ver los días de venganza. Ahora tenemos acá los días de alivio. Los días de alivio son los que por fe en el Mesías van a recibir alivio, pero la promesa de juicio está acá. Y vamos a ver en el libro de Hechos que la transición de la comunidad de la iglesia naciente y la comunidad del nuevo pacto va a empezar a provocar la ira de la comunidad del antiguo pacto apóstata, y que todo esto suceda antes del gran juicio de Jerusalén tiene todo el sentido del mundo, porque si hay promesa de alivio, pero hay promesa de juicio, y esa no hay que dejarla por lado. Sí, Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Él vino a traer salvación. ¿Por qué? Porque todos ya estamos condenados. Absolutamente todos. El que no cree en él ya ha sido condenado. No va a ser, sino ya ha sido. Lo que él hace
es sacarnos de nuestra condenación y traernos paz, reconciliarnos, justificarnos, etcétera, etcétera. Pero esta gente tiene los testigos desde Moisés, imagínense eso. A decir, este día había sido prometido y ustedes son testigos vivos de este momento y nosotros somos testigos de que este hombre es Jesús, el que Dios resucitó de los muertos. Y este es un testimonio legal. Solo hay una opción, ustedes rechazan y reciben el juicio o arrepienten y se convierten y se creen, dan la vuelta, cambian sus caminos, reconocen sus pecados y llegarán los días de alivio. Este es Jesús el Cristo que ellos rechazaron, que ellos repudiaron. Ahora tienen que arrepentirse y ver que Él es el Cristo victorioso porque padeció. Exactamente por ese hecho podemos decir bíblicamente, podemos testificar que Jesús es el Cristo venidero, el Cristo victorioso. Y esto tiene aspectos históricos, ahorita milagrosos, tiene aspectos bíblicos, tiene aspectos escatológicos increíbles, porque este es el día del que hablaron los profetas. Estos son los días finales, y sí, hay un proceso de transición en lo que va a ser el establecimiento final de la comunidad del nuevo pacto, y eso tiene sus puntos históricos, porque no se puede casar si no se ha habido divorcio primero. No se puede uno casarse de nuevo si no ha habido repudio de parte del esposo o de la esposa por una razón válida. Acá Jesús el Mesías está diciéndole a su pueblo, vuelvan a mí, lo que todos los profetas les han dicho por todo el tiempo, desde Abel podemos decir hasta Juan el Bautista. Acá estamos siendo testigos bíblicos, históricos, legales de que esto es verdad y que ustedes tienen que arrepentirse. No tienen opción, no tienen ni que preguntárnoslo. Nosotros les diremos, arrepiéntanse y crean que Jesús es el Cristo resucitado y serán benditos en Abraham y su simiente. Y eso lo sabemos porque Dios resucitó a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos, para que ustedes se aparten de sus iniquidades y vuelvan a Él. Todo esto es lenguaje profético de demanda pactal de una comunidad que se ha separado, una esposa que es infiel y un esposo diciéndole, vuélvete a mí. Esto es Oseas, esto es Malaquías, esto es Zacarías, todos esos profetas que leemos muy poquito, esto es todo eso. Jesús es el que trae bendición en este momento histórico a la comunidad del pacto, del antiguo pacto. Les está diciendo, vuélvanse a mí. Así como se los dijo anteriormente, ahora le dice a estos élites judías. Y luego, versículos, capítulo 4, vamos a verlos, contra la corte de los gobernantes de este pueblo. Y ellos también van a testificar que Jesús es el Mesías ante toda corte, y esto solo cumple lo que Jesús ya les había dicho que sucediera y lo que es ser testigo. Ser testigo es decirle al mundo, somos testigos vivos de que Jesús es el Mesías por la resurrección de los muertos. Ese es el mensaje central del Evangelio, que para estas personas es mucho más claro y por eso se predica tan bíblicamente. Cuando vamos a Pablo en Atenas, va a utilizar mucho teología natural, revelación general para decirnos, ustedes no tienen excusa, Dios es real. Ahora les explico más en detalle porque el Dios que por teología natural podemos entender es el Dios que hizo a Jesús el Mesías y deben creer en él. Son contextos diferentes, pueblos diferentes, pero ahora este es el mensaje inicial de Jesús a un pueblo rebelde, a una esposa infiel diciéndole, vuélvete a mí, porque yo he triunfado, yo he sido justificado, yo he sido glorificado. Y hay testigos por todo lado. Hay testigos a tal punto de que es imposible sacar excusa. El juicio ya ha sido declarado. Dios ya ha justificado y glorificado al Mesías. Nosotros estamos acá para
ante esta corte decirles, esto es verdad, tienen solo una opción, arrepiéntanse y crean y van a recibir bendición, o les queda los días de venganza. Porque los que rechacen a este profeta serán totalmente destruidos de entre el pueblo. Esa advertencia está ahí y va a estar ahí especialmente a Jerusalén. No lo vamos a ver fuera de Jerusalén por una razón muy específica. Y ya veremos más en detalle porque obviamente yo soy preterista y entiendo hechos influenciados por mis presuposiciones preteristas. Esto es muy importante, entender que el primer llamado de Jesús a un pueblo rebelde es decirle, vuélvanse a mí. Antes no me escuchaban, ya he sido glorificado, ya he sido vindicado, ahora tengo testigos de esto, tengo testigos en la palabra, tengo testigos en la obra que continúo incluso después de mi resurrección, porque no he terminado. Yo sigo conquistando, yo sigo trayendo mi reino de luz a este mundo. Y eso significa victoria sobre los poderes del reino de la oscuridad como la enfermedad. Victoria sobre el rechazo de pecadores no merecidos trayéndolos a orar a Dios. Victoria trayendo a una esposa rebelde e infiel de vuelta a mí. Ese es el mensaje del resto del libro, del resto del capítulo 3. Un esposo pidiéndole a la esposa, vuélvete a mí. Hay testigos de todo esto, hay testigos de tu infidelidad, hay testigos de tu repudio, hay testigos de lo que tú has hecho. Yo sé lo que has hecho, ahora acá te mando mis testigos para mostrarte lo que yo he hecho y ahora arrepiéntete, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y serás perdonada y participarás de las bendiciones que yo prometí a Abraham. A ustedes como parte de la comunidad del pacto que yo escogí. Pero ya no pueden ustedes tener el reino era del Cristo. Si quieren pertenecer al reino tienen que volverse a Cristo. Al Cristo, al mensaje de la resurrección, al mensaje del Mesías sufriente, padeciente, que logró su victoria, no a través de espada y escudo, sino a través de la cruz. Y ya veremos cuál es la respuesta del pueblo, pero este es otra corte. Ya pasamos de una corte a otra corte y pasaremos a otra corte. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo veremos en el capítulo 4. ¿Alguna pregunta? No, mi hermano Daniel, está todo claro. Muchas Perfecto. gracias. Listo. Entonces nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, sí, fin de semana. Ya el viernes cuenta. Hasta luego. Profe, Bendiciones, muchas bendiciones. gracias. De Feliz nada. Muchas día. gracias. Feliz Que fin de semana. descanse, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao.